Buenas noches, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Bendecidos, qué bueno, qué bueno. ¿Cómo? Pero qué bueno, feliz año nuevo para todos. Ya arrancamos hace unos días, pero bueno, feliz año nuevo para todos. Está bueno y que Dios esté bendiciendo en este año. Hay grandes cosas para cada uno de nosotros. Amén. Qué bueno, que así sea. Por eso decimos amén, que así sea. Amén. Estamos afirmando que lo que dice Dios va a ser amén y listo. Así va a ser. Qué bueno. Yo le invito a que estén abriendo en esta noche la palabra en San Juan capítulo 14. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que Él siga ministrando nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos, Señor, que a través de tu Espíritu tú estés ministrando nuestros corazones, Señor. Señor, que sigas obrando, trayendo a nuestras vidas lo que tú tienes para darnos. En el nombre de Jesús, Señor, vamos a leer tu palabra. Amén y amén. Libro de Juan. Hace un ratito cuando estábamos alabando, cuando estaba preparando esta palabra, decía libro de Juan. Cuando llegamos al Señor, una de las primeras cosas que le pedimos a alguien que conoce de la palabra, ¿por dónde empiezo? Por el libro de Juan, ¿sí? Y estaba recién cuando estábamos alabando que una vez, cuando comenzamos con mi esposa a venir hace 17 años atrás a esta casa, una tarde pasé por la bicicletería de Halcón y Norberto me dijo, empezá por Juan. Y así fue, y empecé a leer la palabra por Juan, porque el libro de Juan está centrado en la persona de Cristo. Si ustedes prestan atención, en los 3 evangelios hay 3 que son similares y hay uno que es distinto, que es el libro de Juan. Está centrado en la persona de Jesús. Si no comienza desde el nacimiento, sino comienza desde la vida pública de Jesús. Cuando Jesús comienza ya casi su ministerio. ¿Sí? Hay un texto clave que está bueno que lo lleven anotado y lo recuerden, que es Juan 20:31. Simplemente anótenlo y después lo leen, que es el propósito de la carta de Juan. Y dice así, pero esta se ha escrito para que creas en Jesús, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, para que creyendo tenga vida en su nombre. Propósito de la carta de Juan, que creyendo en Jesús tenga vida en su nombre. Yo le había dicho que abra la palabra en el capítulo 14 y vamos a leer una porción de ese texto tremendamente hermoso, muy conocido, pero lo vamos a analizar y quiero que juntos me ayuden a ver esta porción de la palabra. ¿Están dispuestos? 14, vamos a leer el 14 del 15 al 23. En la Reina Valera lleva como título esta parte la promesa del Espíritu Santo. Y vamos a hablar un poquito de lo que la hermana decía cuando estaba llevándonos a la alabanza, que hablaba que queremos que sea nuestra habitación. Jesús sea nuestra habitación, el Espíritu Santo sea nuestra habitación. Y dice la palabra así, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejará huérfano, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis, porque yo vivo y vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. En que el que tiene mi mandamiento y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo lo amaré, le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Y respondiéndole Jesús le dijo,
el que me ama y mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Hasta ahí vamos a leer. Interesante promesa del Espíritu Santo que Jesús hace a su discípulo, y por extensión, ¿a quién? A nosotros, ¿sí? Es decir, que es una promesa de que el Espíritu Santo va a morar en nosotros. Y quiero que lo podamos detener en el versículo 17. Fíjense lo que dice: y el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Esto le dice a los discípulos. Fíjense que acá habla en forma presente Jesús y en forma futura, porque dice que está con vosotros, ¿sí? Está con vosotros, pero está con los discípulos, pero en forma corporal en Jesucristo, porque ellos todavía no habían recibido en su corazón al Espíritu, porque dice que moraba con vosotros, está morando con vosotros, es decir, está Jesucristo en medio de ellos. Entonces habla de forma presente, pero lo bueno de esto es cuando habla de forma futura, que dice, y estará con vosotros. Está hablando ya de cuando no iba a estar más Jesús en la tierra, iba a venir el Espíritu Santo a morar estará morando con nosotros. Ahora bien, me gustaría analizar con ustedes cuándo recibimos a Jesucristo, a ese Espíritu en nuestro corazón. ¿Cuándo viene a morar el Espíritu Santo en nuestro corazón? Siempre decimos que cuando recibimos al Señor, ¿no es cierto? Cuando lo recibimos, Juan capítulo 1, verso 12, dice así: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿sí? Es decir, a los que creen. Pero ese mismo momento no es el momento cuando recibimos al Espíritu de Dios en nuestro corazón. Simplemente creemos de forma motivacional, de parte de nuestras emociones, ¿sí?, que Jesucristo es el Hijo de Dios. Pero quiero decirle que hasta ese momento nuestro espíritu todavía sigue muerto. No hubo un nuevo nacimiento, sino que lo recibimos. ¿Se acuerdan que hasta que no recibimos a Jesús o no viene el Espíritu Santo a morar en nuestro corazón, no hay un nuevo nacimiento? ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí? Que por lo tanto nuestro espíritu está, ¿cómo está? ¿O cómo estaba? ¿No se acuerdan? Muerto. ¿Sí? Porque la desobediencia, ¿qué trajo consigo? Trajo muerte. Nuestro espíritu está muerto y necesitamos un nuevo nacimiento en el Espíritu para recibir esta promesa. Entonces, creemos en Jesús, pero creer no es lo mismo que tener fe, sino es creer que hay algo que es bueno para mi vida, pero es una creencia natural, ¿sí? ¿Por qué? Porque mi espíritu todavía está muerto, entonces creo de forma natural que hay algo que es bueno para mi vida y es recibir a Jesús en mi corazón, ¿sí? Hay algo que me motiva y me lleva a creer que es bueno para mi vida recibir a Jesús en mi corazón. Pero lo hago con mi mente, con mis emociones y con la decisión de mi voluntad, pero no lo puedo hacer espiritualmente porque todavía no tuve un nuevo nacimiento. ¿Comprenden? ¿O me están mirando medio fijo porque no me sé explicar? ¿Sí? ¿Se entiende? Bien, avanzamos en todo porque están duros ahí. Duros. Bueno, entonces, creemos que es bueno para mi vida y hay algo que me
a ver, esta palabra no me sale bien. Decía Alfonsini, no me acuerdo. Estamos persuadidos. Bueno, hay algo que me persuade a creer que es bueno para mi vida. Entonces, creer hasta ese momento no la digo más porque no me sale. Pero bueno, es eso lo que dije, ¿sí? Me persuade a creer que es bueno para mi vida. Pero bueno, ustedes saben que cuando creemos y recibimos a Jesús, que es el Hijo de Dios, automáticamente alguien viene y nos hace hacer una oración de fe, ¿sí? Romano 10, 9 y 10 dice así, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres, fíjense lo que empieza a decir acá, y creyeres en tu corazón, ¿sí?, que Dios los levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para ¿qué? Para salvación. Fíjense cómo va cambiando la situación. Empiezo a creer en mi corazón. No solamente lo creo con la mente, esa mente ese espíritu que estaba muerto y esa decisión de que tomo la decisión porque creo que es lo mejor para mi vida, porque alguien me habló. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Cuál es la misión nuestra? ¿Cuál es la misión nuestra? De ir y predicar para los que están muertos espiritualmente, puedan creer, confesar y sean salvos, ¿sí? Y ahí automáticamente, fíjense lo que dice Efesios 1 al 13. Perdón, 1:13. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo lean el título, de la promesa. Ahí nos sella el Espíritu Santo, adquiere nuestro corazón, nuestro cuerpo, nuestra alma, y le da vida a nuestro espíritu. Tenemos un nuevo nacimiento por medio del Espíritu. Está bueno, ¿no es cierto? Tenemos un nuevo nacimiento. La palabra sellar es como firmar un papel, como decía la hermana hace un ratito, que habían firmado el decreto, el edicto, que decía que había que adorar. Bueno, y lo sellaban con un anillo para que eso tuviese validez. Acá, ¿qué hace Dios? A través del Espíritu, sella nuestras vidas, nos adquiere, nos compra, y el Espíritu Santo viene y toma posesión de nuestras vidas. ¿En dónde? En nuestro espíritu, que Él mismo le da vida. Si creemos que aquel que lo levantó de los muertos, ¿sí?, si es el mismo espíritu que lo levantó de los muertos, viene a morar en nuestro espíritu y levanta de los muertos, le da un nuevo nacimiento a nuestro espíritu. ¿Se entiende? Voy a tomar un poquito de agua. Seguimos avanzando. Ahora bien, la pregunta que podríamos hacer, ¿cuál es el propósito de Dios por el cual quiere que el Espíritu de Él venga a morar en nosotros? ¿Sí? ¿Cuál es el propósito de Dios para morar en mi vida? El Espíritu Santo viene a morar en los hijos de Dios. En primer lugar, para tener una relación personal e íntima con cada uno de ellos. ¿Sí? Una relación personal e íntima con cada uno de nosotros. Su misión es conducirnos en una estrecha comunión con el Padre a través del Espíritu que mora en nosotros, y en ese mismo momento comienza un proceso de restauración personal que, a mi entender, toca 3 áreas fundamentales de mi vida.
¿sí? Es un proceso de restauración que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros por algo, ¿sí? En primer lugar, ya nos hizo salvo, el Espíritu mora con nosotros, pero Dios no quiere que quedemos simplemente con eso, sino que tengamos una comunión directa con Dios, ¿sí? Por medio del Espíritu que mora en mí. ¿Por qué? Porque Jesucristo hizo la obra de morir por mis pecados, redimirme, y el Espíritu Santo viene a morar en mi corazón. En el Antiguo Testamento, si leen, se van a dar cuenta que el Espíritu Santo venía y solamente se posaba en ciertas personas, ¿sí? En ciertas personas. Pero por Jesús nosotros tenemos la gran satisfacción de poder que Él venga a morar en todos nosotros, ¿sí? No necesitamos ni ser presidente de la nación, ni ser sacerdote, ni ser cura, ni ser pastor. Simplemente necesitamos que el Espíritu nos dé vida y venga a morar en mi corazón. Y en el Antiguo Testamento reposaba solamente en algunas personas, en los sacerdotes y en los reyes. ¿Se acuerdan de esto? David en un salmo relata, dice: no apartes de mí tu Santo Espíritu. No apartes de mí tu Santo Espíritu. Y nosotros no necesitamos decir eso porque no somos rey como David, sino somos sus hijos y el Espíritu de Dios mora en nuestras vidas. Amén. Ahora bien, ¿cuál es el propósito? Le decía, y para mí toca 3 áreas fundamentales. En primer lugar, Él va a trabajar en nuestra fe, ¿sí? ¿Se acuerda lo que le dije? Llegamos al Señor con un espíritu muerto, solamente creyendo de forma natural que había algo mejor para mi vida, pero mi espíritu estaba muerto. Pero ahora que tengo vida en mi espíritu, el Espíritu Santo de Dios va a trabajar en mí para fortalecer la fe. Ustedes saben que cuando llegamos a Dios, llegamos con mucha desconfianza, ¿sí? No tenemos seguridad, estamos inestables, ¿sí? Todos llegamos de esa forma, en su mayoría. Gloria a Dios si hay uno de acá que haya nacido en el Evangelio y Dios haya trabajado desde muy pequeño su corazón. Pero nosotros que llegamos ya cargaditos con un montón de cosas, llegamos enclenque. Y sin embargo el Espíritu de Dios empieza a trabajar en nuestras vidas, en nuestros corazones, y empieza a fortalecer la fe en primer lugar. Porque necesitamos tener fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios, ¿sí? Entonces ya el Espíritu está en nosotros, tenemos una estrecha comunión y íntima con Él, y ahora necesitamos esa fe para poder agradarlo. Entonces el Espíritu empieza a trabajar en nuestras vidas. Y fíjense lo que dice Romanos 8, 16 y 17, el 17 la parte A. Está muy bueno. Dice: y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos de Dios, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿Sí? Ahora fíjese, ¿a quién le da testimonio el Espíritu Santo? ¿A nuestra alma, a nuestras emociones, a nuestro sentimiento, a nuestra mente, a nuestro pensamiento? No. La palabra dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, porque el Espíritu Santo de Dios no habita en nuestros pensamientos, no habita en nuestras emociones, ¿sí? No habita en nuestra voluntad, habita en nuestro espíritu, que Él mismo se encargó de darle vida y levantarlo de los muertos. Amén. Dice que da testimonio de que somos sus hijos, nos asegura que somos sus hijos y que todo lo que la Biblia dice para mi vida es amén y listo, ¿sí? ¿Por qué? Porque Él lo dice, Él da testimonio y trabaja en nuestra fe a través de nuestro espíritu, nos alienta a creerle a Dios.
¿sí? Nos alienta a creer, a tener fe, pero fe en el Espíritu, no en nuestra mente ni en nuestro corazón, porque engañoso es el corazón del hombre, dice la palabra, ¿sí? Pero nuestro espíritu se tiene que levantar por encima de nuestra alma, de nuestros cuerpos. ¿Por qué? Porque el Espíritu está con el Espíritu Santo de Dios. Amén. Dice que todo lo que la Biblia dice, las promesas son para nuestra vida. Entonces debemos empezar a tener esa fe de que es nuestro y que nos pertenece. Es verdad que por ahí vamos a tener un poquito de inseguridad normal. El tema es cuando la inseguridad te domina, es porque hay algo mucho más profundo. La fe todavía no se ha desarrollado. Y el Espíritu Santo de Dios quiere desarrollar nuestra fe, ¿sí? Eso implica que nos da seguridad y Él trabaja en nuestra fe de distintas maneras. Él trabaja en nuestra fe de distintas maneras, pero siempre trabaja a través de su palabra, ¿sí? A través de su palabra. Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La palabra de Dios. Siempre el Espíritu Santo nos va a dar seguridad y alimentar nuestra fe a través de su palabra. Por eso si hay algo que está fuera de la palabra de Dios, analicémoslo bien, porque no viene de Dios. Porque dice que es por el oír y el oír de la palabra de Dios. Entonces debemos estar atentos porque Él va a trabajar en nuestra fe en distintas formas. Va a trabajar en la alabanza, cuando le alabamos a Él, en una prédica, en la lectura de la palabra, ¿sí? No necesariamente va a venir un ángel a hablarte y a alentarte, pero sino Dios te va a hablar a través de la palabra, ¿sí? Dios nos va a hablar a través de la palabra. El mismo Espíritu empieza a traer convicción y empiezo también a renunciar a prácticas que no son agradables a Él, ¿sí? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo empieza a trabajar y a traer convicción. La fe empieza a traer convicción y a poder renunciar a cosas que antes me parecían normales. Cuando conocimos al Señor, vinimos con un montón de prácticas, ¿sí? Que parecían normales y después algo hace que nos vayamos apartando y corriendo un poquitito más y un poquitito más hasta no hacerla, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa fe que el Espíritu trabaja en nosotros, que nos da testimonio a nuestro espíritu, hace que empecemos a renunciar a esas prácticas y empezar a hacer cosas que le agraden a Él. Y nuestra fe empieza a ser cada vez más certera, cada vez más convincente y a creerle que Él puede hacer las cosas. Hebreo 11:1 dice que la certeza, sí, que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, ¿sí? Esa es la fe, que la fe es sustancia, porque hay alguien únicamente que nos da ese poder de tener fe, ¿sí? La creencia, que no es lo mismo que fe, ¿sí? Hay veces que podemos creer en distintas cosas, ¿sí? Pero la fe tiene una sola sustancia y es Cristo Jesús, ¿sí? Hebreos 12 dice que Él es el consumador, ¿sí? De la fe. Creo que lo dice más o menos así. Vamos a buscarlo, que está bueno. Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el autor y consumador de la fe, ¿sí? Puesto los ojos en Jesús, Él es la sustancia y la fe es sustancia, ¿sí? El creer es persuadir. Por eso tenemos la misión de ir y hablar de Cristo, porque debemos a los que no conocen a Dios persuadirlo
persuadirlo para que vengan a Cristo Jesús y hagan con ellos lo mismo que Cristo hizo con nosotros. Amén. Dios, a través del Espíritu Santo, en esa relación íntima con cada uno de sus hijos, empieza a tomar el control de su vida y a través de darle testimonio, hablarle, justificar, decirle la verdad en su espíritu, cuál es la palabra de verdad en su espíritu, ¿sí? Empieza a aumentar nuestra fe. Primer punto, Dios trata con nosotros cuando el Espíritu Santo viene a habitar en nuestras vidas, en la fe. Segundo punto, otra cosa que decía la hermana cuando estaba recién dirigiendo, donde está el Espíritu de Dios, hay libertad, ¿sí? Segunda de Corintios 3:17 dice, porque el Señor es Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Amén. Y acá viene donde Él empieza a trabajar con esa convicción de que Él lo puede hacer, esa fe que Él lo puede hacer, empieza a trabajar en aquellas cosas que los mantenían atados, aquellas cosas cuando no estábamos en Cristo Jesús, ¿sí? Ataduras, maldiciones, como le decía, cuando vivíamos esclavos de un pasado que no era agradable a Dios. Él empieza a romper esa atadura, siempre y cuando nosotros tomemos la decisión de que Él lo haga, por supuesto. Él es todo un caballero, el Espíritu Santo de Dios es todo un caballero, lo va a hacer siempre y cuando nosotros le demos el lugar para que lo haga. Empieza a romper ataduras, maldiciones, ¿sí? Maldiciones que en nuestras vidas trajimos. ¿Por qué trajimos maldiciones en nuestras vidas cuando llegamos al Señor? Volvemos al comienzo, porque espiritualmente estábamos muertos y estábamos bajo la ley del pecado, ¿sí? Por la desobediencia de Adán, Génesis 3, por esa desobediencia nosotros traíamos una herencia negativa en forma espiritual que se manifiesta en nuestras vidas cuando abrimos distintas puertas, cuando estamos fuera del Señor, y eso hace que estemos bajo maldición, con ataduras, viviendo en esclavitud, ¿sí? Las maldiciones, hay dos formas que traemos maldiciones, es a través de la palabra y por acciones que nosotros hacemos y nos entregamos a las manos de Satanás. ¿Cuánto le pasó esto? A nadie, qué bueno, llegamos todos libres al Señor. Muy bueno. Cuando llegamos al Señor, llegamos bajo maldición por la desobediencia, por esa negatividad, esa herencia negativa de Adán en Génesis 3, cuando desobedeció al Señor. Si ustedes leen en forma detenida, ¿sí? Y analizando ese capítulo, van a ver todas las cosas que entraron en Adán por desobediencia. ¿Sí? Impresionante, léanlo en detenido y fíjense, el engaño, la culpa, el miedo, de todo. ¿Por qué? Porque desobedecieron y nosotros, esa herencia negativa nos hace que ya naciéramos vivos, pero espiritualmente muertos y bajo maldición. Entonces, por palabras o por acción, llegábamos bien cargaditos para que Dios nos empiece a libertar. Entonces empieza a trabajar en nuestra vida y esas maldiciones, esas ataduras, generalmente afectaban nuestra mente, nuestra voluntad y emociones, que además se trae a nuestro comportamiento actitudes que no son la correcta, ¿sí? Pero Dios nos empieza a libertar a través de su Espíritu. El Espíritu Santo no vino a morar simplemente porque Dios quería que more en nosotros, sino Él tiene un propósito con cada una de nuestras vidas. Por eso el Espíritu Santo mora en nuestras vidas, en nuestro espíritu, porque tiene un propósito con nosotros, ¿sí? Tiene un propósito. En primer lugar, que tengamos la fe, esa fe que dice Hebreo, que tengamos certeza de lo que esperamos y convicción porque no lo vemos, pero sabemos que Dios
nos lo va a dar, porque su palabra, su promesa es para nosotros. Amén. Qué bueno, le doy un aplauso al Señor, así se despiertan. Muy bueno. Pero lo bueno de esto es que el Espíritu Santo quiere libertarte, porque Jesús así lo dijo, ¿sí? Así lo dijo Isaías 600 y pico años antes del nacimiento de Jesús, y lo volvió a decir Jesús cuando empezó su ministerio. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, ¿sí? Y fíjese lo que dice, que vino a pregonar libertad a los cautivos, vistas a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. Nosotros cuando llegamos al Señor, ¿sí?, llegamos con una cárcel, llegamos presos, llegamos esclavos, ¿sí?, de una herencia negativa y de cosas que nosotros mismos abrimos la puerta para que el enemigo tome autoridad y haga con nosotros cosas realmente muy malas. Pero Jesús dice que el Espíritu de Dios, el mismo Espíritu que mora ¿en dónde? Que mora en nosotros, ¿sí?, nos va a dar libertad, ¿sí? Porque Él vino a dar libertad a los cautivos, vistas a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. Que cuando llegamos a Dios, en su mayoría, llegamos presos, cautivos, oprimidos, ¿sí?, ciegos. Porque dice la palabra que el rey, el príncipe de este mundo, ¿qué hizo con nuestras vidas? ¿No se acuerdan? Cegó el entendimiento, ¿sí? Cegó el entendimiento. Entonces llegamos ciegos, pero la buena noticia es que el Espíritu del Señor viene a cortar esas vendas mágicas que alguna vez nos pusieron, nos cegaron, y Él nos da libertad. El Espíritu del Señor nos da libertad. Entonces decíamos que esa posición demoníaca, porque estábamos bajo maldición, Él nos da libertad. Uno de los columnas fuertes de este ministerio, de esta casa, es liberación. Y muchas de las personas que llegamos a este lugar, el Espíritu Santo de Dios que mora en nuestros corazones y usando a distintos hermanos, hace que nuestras vidas sean libres. Amén. Qué bueno eso. Entonces, segundo punto, Él trabaja en nuestra libertad. Él corta las ataduras, corta esas cadenas, esos eslabones que los mantenían atados a un pasado que no nos dejaban crecer espiritualmente. Cuando estamos atados al pasado, ¿sí?, cuando estamos atados al pasado y no le permitimos a ese espíritu que corte esas cadenas, esas ataduras, seguramente por mucho tiempo vamos a estar sentados y no vamos a tener ese crecimiento espiritual que Dios anhela en nuestras vidas, con un propósito al cual ahora vamos a llegar. ¿Sí? Dios no quiere vernos toda la vida sentaditos, cómodos en la misma silla y escuchando su palabra. No. ¿Sí? Él quiere que le podamos servir, que le podamos cumplir la misión, de distintas formas, pero cumplir la misión de aquellos que están muertos espiritualmente porque no han recibido a Jesús en su corazón, no han creído todavía, puedan creer, ¿sí?, porque nosotros les vamos a hablar y los vamos a persuadir a través de nuestro testimonio, a través de su palabra, ¿sí?, a través de la palabra de la verdad, como decíamos en Efesios, que dice: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en Él, fuimos sellados con el Espíritu Santo. Es el anhelo de Dios que nosotros podamos llevar adelante nuestras palabras, ¿sí?, el evangelio de la verdad, persuadir a los que no lo conocen para que tomen la decisión de recibirlo como hijo de Dios, creyendo que es lo mejor para sus vidas, y lo demás se encarga el Espíritu Santo. Amén. Entonces, si el Espíritu no nos da esa libertad, no hay un crecimiento espiritual. Y ahora viene la parte donde le decía recién que
si estamos atados y estábamos atados a un pasado, nuestro comportamiento, ¿sí? Nuestro comportamiento se iba a ver influenciado por cosas que no eran las correctas y a las que Dios no le agrada. Y acá viene donde el Espíritu Santo de Dios cumple la otra parte de lo que estábamos leyendo de este mismo versículo hace un momento, ¿sí? Dice, y el Espíritu del Señor está sobre mí, ¿sí? Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres y me ha enviado a sanar a los corazones quebrantados. ¿Por qué? Porque las distintas cosas que nos pasó a lo largo de la vida, la esclavitud en la cual estábamos, hizo que nuestro comportamiento se vea influenciado por esas cosas, donde en nosotros puede haber falta de perdón, ira, rebelión, independencia, depresión, mentira, adicciones, que son comportamientos y actitudes productos de que en algún momento estuvimos atados a un pasado que Dios a través de su Espíritu lo cortó. Entonces va a empezar a obrar en esa restauración, ¿sí? En esa restauración, en nuestra alma, en nuestras emociones, en nuestra mente. Ahí ya toma el control de nuestra alma y nos empieza a sanar para que esos comportamientos, esas actitudes no sean las mismas, para que vos puedas ser usado y yo pueda ser usado con un propósito que Dios tiene para mi vida, ¿sí? En primer lugar, necesito que el Espíritu de Dios llene mi vida de ese perdón divino con el cual Él nos perdonó a nosotros, para poder yo perdonar a aquel que me hizo mal y que a lo mejor yo estaba bajo maldición y esclavo de un pasado, ¿sí? Por una persona que me hizo mal, por una herencia generacional. No se olvide que nosotros traemos herencia de maldición desde Adán. Así que fíjense todos los que pasaron nuestros tatarabuelos, nuestros bisabuelos, nuestros abuelos, nuestros padres, hasta nosotros, y por ahí llevamos adentro todavía algo que nos perjudica por algo que no hemos resuelto de nuestra herencia. Pero lo bueno está que si Dios cortó esa maldición, trajo libertad a nuestra vida, Él ahora va a traer restauración a ese comportamiento para que Dios pueda usar tu vida. Si hay falta de perdón, Él va a poner su perdón divino. Con el mismo perdón que Él nos perdonó y nos hizo salvo, nosotros debemos perdonar a aquel que nos hizo mal. ¿Sí? Amén. Entonces, eso también nos puede llevar a que haya ira en nuestro corazón, a que haya rebelión, ¿sí? La rebelión es estar muy enojado contra Dios, ¿sí? Que haya independencia, también la independencia a no respetar la autoridad y a creer que yo sí puedo hacer lo que quiero y solo, y no tomarme de las manos de Dios ni del Espíritu Santo para que Él maneje mi vida, sino vivir de forma independiente. Y si Él puso su Espíritu en nuestro corazón, el cual es nuestro consolador, es nuestro ayudador, es aquel que vive con nosotros, ¿por qué vamos a querer hacer lo que nosotros siempre queremos hacer de forma independiente? Si tenemos a Él para consultarlo, para que lleve al trono de la gracia y podamos tomar la decisión correcta. Entonces, si hay en nosotros esa de vivir aislado de Dios y ser independiente, Él tiene que tomar el control de nuestras vidas para poder ser dependiente de nuestro Señor. En esa relación estrecha e íntima con Dios a través del Espíritu Santo. ¿Se entiende? Si estamos depresivos, si estamos todavía esclavos de la mentira, de las adicciones, producto de las ataduras que teníamos, Dios ya lo cortó. Y el Espíritu Santo ahora quiere sanar tu corazón. Y no hay nada que le impida al Espíritu Santo simplemente no disponer nuestro corazón para que Él sane
lo que en nuestro corazón estaba mal o estaba roto. ¿Sí? No hay nada, simplemente nosotros, de tomar la decisión de decir, sí Señor, saná mi vida, restaurá mi vida, o me quedo dando vuelta o siguiendo victimizándome de lo que me ocurrió y no dejar al Espíritu Santo que sane y restaure mi vida para un propósito que Él tiene. Entonces, por cuanto Él me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Esto está muy bueno. ¿Por qué? Porque nos asegura que Él vino a eso, que el Espíritu de Dios vino a sanar nuestros corazones quebrantados, a darnos libertad, ¿sí? Y a poner en nosotros esa fe en la sustancia que es Cristo Jesús y tener la certeza de lo que Él nos dice, aunque no lo vemos, es para nosotros. Pero debemos disponer nuestras vidas, porque el Espíritu Santo que mora en nosotros, ese es el propósito que tiene, restaurar nuestras vidas. Y tengan en cuenta que el Espíritu Santo que mora en nosotros no es lo mismo que ser lleno del Espíritu, ¿sí? Que dice la palabra que un poco más adelante que somos llenos del Espíritu, ¿sí? No, esto mora en nosotros con un propósito. El propósito hermoso es que Él quiere restaurar nuestras vidas. ¿Para qué? Para ser lleno del Espíritu Santo de Dios, ¿sí? Lleno del Espíritu Santo de Dios para que llevemos la obra de Dios adelante. Él nos llena del poder del Espíritu de forma externa para que se manifieste en la vida de los demás. ¿Se entiende? No es lo mismo el Espíritu que mora en mí que ser lleno del Espíritu. Dios a través del Espíritu viene a morar en mi corazón con la idea fija de restaurar mi vida, poner esa fe, esa convicción que en Él se puede hacer las cosas para que después nos llene del Espíritu y lo podamos brindar a aquellos que los necesitan. Nos llena del poder de su Espíritu. ¿Se entiende? Muy bueno. Entonces, dice que Él viene para sanar nuestras vidas, para hacer morada. El Espíritu Santo es lo que hace en nosotros, es una práctica interna de restauración para poder llenarnos de su poder luego y poder derramarlo para lo que Él quiere hacer con nuestras vidas. Amén. Así que tengan en cuenta, Dios a través de su Espíritu quiere tener una relación íntima y personal, ¿sí? Tener, diríamos, alimentar la fe que antes no teníamos, traer libertad, porque donde está el Espíritu hay libertad, ¿sí? Y traer restauración, porque Él vino a sanar los corazones quebrantados. Amén. ¿Cuántos están dispuestos a que Dios trabaje en sus corazones de esta forma, si es que todavía hay algo en sus vidas, ¿sí? Que están todavía no han entregado para que Él corte y traiga libertad en algunas áreas y pueda restaurar sus vidas, para que Él pueda cumplir su propósito en cada uno de ustedes? Yo estoy dispuesto. ¿Ustedes? Amén. Oramos al Señor para que Él siga obrando en nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús, queremos darte gracias, Señor, porque tu Espíritu hace morada en nosotros, Señor. Señor, y queremos estar convencidos que somos el templo de Dios, somos templo del Espíritu Santo y debemos estar dispuestos a que ese templo esté limpio, Señor, que ese templo esté sano, Señor, para que puedas habitar en nuestras vidas, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, oramos, Señor, para que el poder de tu Espíritu trabaje aún más en nosotros, Señor, y tengamos convicción, certeza, Señor, que vos sos la sustancia, Señor. Sos el consumador de nuestra fe, Jesús. Señor, te damos gracias. Te damos gracias por el hermoso momento, Señor, y gracias porque me da la posibilidad de traer tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.
y amén.